¿Recuerdas cómo olía la cocina de tu abuela? No la cocina en general, la cocina de tu abuela específica. Ese olor que no existe en ningún restaurante ni en ninguna receta de internet porque no venía de ningún ingrediente en particular, sino de la combinación de todo. El frijol de olla que llevaba horas en la lumbre, el chile tostado en el comal, la cebolla que se estaba pochando en la manteca, el jitomate asado que iba a ir a la salsa. Ese olor desapareció de la mayoría de las cocinas mexicanas. No de golpe, tan despacio que casi no lo notamos. Primero llegó el aceite vegetal y la manteca se fue. Luego llegaron las sopas de sobre y el caldo de pollo en polvo y el frijol de olla se fue haciendo más raro. Luego llegaron las tortillas de harina industrial y el maíz criollo se fue. Luego llegaron las salsas embotelladas y el jitomate asado en el comal se fue. Y en algún momento entre los años 80 y los 2000, sin que nadie lo anunciara, sin que nadie lo votara, la cocina mexicana cotidiana, la de todos los días, no la de los restaurantes, dejó de ser lo que había sido durante siglos. ¿Por qué? ¿Quién ganó con ese cambio? ¿Y por qué en Estados Unidos ese mismo proceso ocurrió décadas antes y con consecuencias que hoy nadie puede ignorar? Quédate. Porque la historia de cómo cambiamos lo que comemos no es una historia de gustos ni de modernización. Es una historia de dinero, de marketing y de algo que afecta a tu cuerpo de maneras que todavía estamos descubriendo. Para entender lo que se perdió hay que entender primero lo que había. La cocina tradicional mexicana, la que existía en la mayoría de los hogares hasta mediados del siglo XX, no era la cocina de los libros de gastronomía ni la de los restaurantes de manteles largos. Era una cocina de ingredientes locales, de temporada, de preparación lenta y de conocimiento transmitido de generación en generación sin necesidad de escribirlo. El frijol de olla que se ponía a hervir desde la mañana con epazote, cebolla y un poco de manteca. Las tortillas hechas a mano con maíz nixtamalizado en el metate o en el comal. La sopa de verduras con lo que había en el mercado esa semana. El mole que se preparaba para las ocasiones especiales con días de anticipación. Los tamales de Navidad que hacía toda la familia junta porque solos no alcanzaba el tiempo. Esa cocina tenía características que la ciencia nutricional moderna lleva años redescubriendo. El maíz nixtamalizado, el proceso de hervir el maíz con cal antes de molerlo, libera niacina y aminoácidos que el maíz sin nixtamalizar no tiene disponibles para el cuerpo. Las culturas que comían maíz sin nixtamalizar desarrollaban pelagra, una enfermedad por deficiencia de niacina que en México prácticamente no existía precisamente porque el proceso de nixtamalización la prevenía. Los españoles llevaron el maíz a Europa pero no llevaron la nixtamalización, y en Europa hubo epidemias de pelagra durante siglos. El frijol combinado con el maíz forma una proteína completa. Los aminoácidos esenciales que ninguno de los dos tiene por separado los tiene la combinación de los dos. Es una solución nutricional que las culturas mesoamericanas desarrollaron miles de años antes de que existiera la bioquímica para explicarla. La fermentación, presente en el pulque, en algunas salsas, en ciertos preparados regionales, introduce bacterias beneficiosas para el microbioma intestinal que hoy los laboratorios intentan replicar en pastillas de probióticos que se venden a precios considerables. La manteca de cerdo, que durante décadas fue estigmatizada como el enemigo de la salud, resulta tener un perfil de ácidos grasos más favorable que muchos aceites vegetales parcialmente hidrogenados que la reemplazaron. La ciencia nutricional de los años 60 y 70 la condenó. La ciencia nutricional de los últimos 20 años está revisando esa condena. Tus abuelos no sabían nada de aminoácidos, ni de microbiomas, ni de ácidos grasos, pero comían de una manera que funcionaba. Y funcionaba desde hacía miles de años. El proceso que transformó la cocina mexicana no comenzó en México, comenzó en Estados Unidos décadas antes y con una velocidad y una profundidad que México tardó en alcanzar, pero que finalmente alcanzó. A principios del siglo XX, la cocina americana doméstica era todavía en gran medida una cocina de ingredientes frescos, de preparación casera y de variedad regional. El sur cocinaba diferente al norte, la costa este diferente a la oeste. Cada comunidad de inmigrantes mantenía sus tradiciones culinarias. Todo cambió con la industrialización alimentaria de los años 20, 30 y 40. Las conservas en lata, desarrolladas inicialmente para abastecer al ejército, llegaron al mercado civil. La refrigeración doméstica se extendió, y las empresas alimentarias descubrieron algo que cambiaría el mundo para siempre.
que los alimentos procesados podían venderse con márgenes muy superiores a los de los ingredientes frescos. 1 kilo de tomates frescos tiene un margen comercial muy limitado, pero ese mismo kilo de tomates convertido en salsa embotellada con marca, con publicidad, con distribución nacional y con fecha de caducidad de 2 años tiene un margen enormemente superior. El valor no lo añade el tomate, lo añade el proceso, el envase y el marketing. Las empresas alimentarias americanas, Heinz, Campbell's, Kellogg's, General Foods, invirtieron masivamente en publicidad para convencer a las amas de casa americanas de que cocinar desde cero era una pérdida de tiempo innecesaria, que los productos procesados eran igualmente nutritivos, que la mujer moderna no tenía por qué pasar horas en la cocina cuando había alternativas convenientes y asequibles. El mensaje no era solo comercial, tenía una carga cultural enorme. Cocinar desde cero empezó a asociarse con atraso, con falta de recursos, con no poder permitirse algo mejor. La mujer que compraba sopa Campbell's era moderna. La que hacía caldo desde huesos era anticuada. En los años 50 y 60, con la explosión de los supermercados y la televisión como vehículo de publicidad masiva, ese proceso se aceleró. Para los años 70, la cocina americana doméstica había cambiado más en 30 años de lo que había cambiado en los 300 anteriores. Las consecuencias para la salud americana tardaron en hacerse visibles, pero cuando lo hicieron, fueron imposibles de ignorar. Lo que ocurrió en Estados Unidos en los años 40, 50 y 60 llegó a México con un retraso de aproximadamente 3 décadas, y llegó con toda la fuerza acumulada de una industria que ya sabía exactamente cómo hacerlo. En los años 70 y 80, las grandes empresas alimentarias americanas y las corporaciones mexicanas que adoptaron sus modelos comenzaron a penetrar de manera masiva el mercado mexicano. Sabritas llegó a cada tiendita del país. Bimbo desplazó al pan de la panadería del barrio. Los refrescos de cola se instalaron en la mesa cotidiana donde antes había agua de Jamaica o de tamarindo. El aceite vegetal en botella de plástico reemplazó la manteca. El consomé en polvo reemplazó el caldo de hueso. No fue un proceso violento, fue un proceso de conveniencia y de precio. Los productos procesados eran más baratos, más accesibles, más fáciles de preparar y venían con la legitimidad del marketing masivo que los presentaba como modernos, higiénicos y nutritivos. El TLC de 1994 aceleró ese proceso de manera exponencial. La apertura comercial inundó el mercado mexicano de productos ultraprocesados americanos a precios que ninguna alternativa local podía igualar. Los supermercados de cadena desplazaron a los mercados de barrio. La comida rápida americana, McDonald's entró a México en 1985, Burger King en 1991, KFC y Pizza Hut en los años 90. Se instaló en las ciudades con una velocidad impresionante. Y aquí viene el dato que más debería sorprendernos. México pasó de tener una de las dietas tradicionales más nutritivas y biodiversas del mundo, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010, a ser uno de los países con mayor consumo de ultraprocesados per cápita del mundo en menos de 40 años. 40 años, 3 o 4 generaciones, el tiempo que separa a tu abuela de ti. Aquí viene la parte que la industria alimentaria preferiría que no supieras. Los ultraprocesados no son accidentalmente adictivos, son deliberadamente adictivos. Hay equipos enteros de científicos, food scientists, los llaman, cuyo trabajo consiste en encontrar la combinación exacta de sal, azúcar y grasa que maximiza lo que la industria llama el bliss point, el punto de éxtasis, el momento en que el cerebro recibe una señal de placer tan intensa que quiere más antes de haber terminado lo que tiene. Ese concepto fue documentado en detalle por el periodista Michael Moss en su libro Salt, Sugar, Fat, publicado en 2013, donde reveló investigaciones internas de empresas como Kraft, Nestlé y Coca-Cola que mostraban cómo sus propios científicos habían identificado y optimizado deliberadamente esas combinaciones para maximizar el consumo. El Bliss Point no es una metáfora, es una coordenada que los laboratorios de las grandes empresas alimentarias calculan con la misma precisión con la que un ingeniero calcula la resistencia de un puente. Y una vez que la encuentran, la usan en cada producto, en cada reformulación, en cada variante nueva. Pero hay algo más que el Bliss Point. Hay el precio y hay la disponibilidad. En México, una bolsa de papas fritas de 30 gramos cuesta menos que un jitomate. Un refresco de 600 mililitros cuesta menos que un litro de leche.
Una dona industrializada cuesta menos que un aguacate. Esa estructura de precios no es natural ni accidental. Es el resultado de décadas de economías de escala, de subsidios implícitos al maíz y al azúcar industriales y de una cadena de distribución diseñada para llevar el producto ultraprocesado a cada rincón del país con una eficiencia que ningún producto fresco puede igualar. En las comunidades de menores ingresos, donde el dinero para comer es limitado y donde el tiempo para cocinar es escaso porque se trabaja jornadas largas, la decisión de comprar ultraprocesados no es una decisión de gusto, es una decisión de supervivencia económica, y la industria lo sabe, y diseña sus estrategias de distribución y precio específicamente para esos mercados. Lo que en Estados Unidos se documentó y se discutió abiertamente desde los años 90, la responsabilidad de la industria alimentaria en la epidemia de obesidad americana, en México tardó mucho más en llegar al debate público. Y cuando llegó, la industria ya llevaba décadas instalada en cada tienda, en cada escuela, en cada evento familiar. Estados Unidos fue el primer país del mundo en experimentar a escala masiva lo que ocurre cuando una sociedad entera abandona su cocina tradicional y la reemplaza con ultraprocesados. Y las consecuencias tardaron una generación en hacerse visibles, pero cuando lo hicieron fueron devastadoras. En los años 60, aproximadamente el 13% de los adultos americanos tenía obesidad. Hoy ese número supera el 42%. En 60 años la tasa de obesidad se triplicó, y lo hizo en paralelo exacto con el aumento del consumo de ultraprocesados. La diabetes tipo 2, que hasta los años 70 era relativamente rara en Estados Unidos, se convirtió en una epidemia. Hoy más de 37 millones de americanos tienen diabetes diagnosticada y se estima que otros 96 millones tienen prediabetes sin saberlo. El coste sanitario de esa epidemia, en tratamientos, hospitalizaciones, complicaciones, supera los 300,000 millones de dólares anuales. Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer de colon, el hígado graso, no alcohólico, la inflamación crónica, todas tienen correlaciones documentadas con el consumo elevado de ultraprocesados que los investigadores llevan décadas estudiando. México siguió el mismo camino con el retraso de 3 décadas que mencionamos, y hoy las estadísticas mexicanas empiezan a parecerse preocupantemente a las americanas de los años 90. México tiene hoy una de las tasas de obesidad más altas del mundo. Más del 36% de los adultos mexicanos tiene obesidad, una cifra que hace 40 años habría parecido imposible en un país con la tradición alimentaria de México. La diabetes es la primera causa de muerte en adultos mexicanos. Y el consumo de ultraprocesados per cápita en México está entre los más altos de América Latina. Lo que Estados Unidos experimentó en 40 años, México lo está comprimiendo en 20. Porque la industria ya sabía cómo hacerlo y tenía los recursos para hacerlo más rápido. Y aquí viene el giro que nadie espera. En 1970, Estados Unidos, donde el proceso comenzó antes y las consecuencias se hicieron visibles antes, hay desde hace años un movimiento de retorno a la cocina tradicional que está creciendo con una fuerza que nadie hubiera predicho en los años 90. El movimiento Farm to Table, de la granja a la mesa, que empezó en restaurantes de élite en California en los años 80 y 90, se ha extendido a la cocina doméstica americana de maneras que hace 20 años habrían parecido imposibles. Los farmers markets americanos pasaron de 1,755 en 1994 a más de 8,000 en 2019. El mercado de alimentos orgánicos supera los 60,000 millones de dólares anuales. Las escuelas de cocina tienen listas de espera. Los libros de cocina son bestsellers. El movimiento Slow Food, fundado en Italia pero con enorme presencia en Estados Unidos, trabaja específicamente para preservar las tradiciones culinarias locales frente a la estandarización industrial. Y en ese movimiento, la cocina mexicana tradicional, el mole, el nixtamal, las variedades de chile, los quelites, es citada sistemáticamente como uno de los ejemplos más sofisticados de sabiduría culinaria ancestral que existe en el mundo. Los investigadores de las universidades americanas más prestigiosas están estudiando la dieta mexicana tradicional con una atención que hace 20 años no tenía. El microbioma de las comunidades indígenas mexicanas que mantienen dietas tradicionales es objeto de investigación en Harvard y en Stanford porque tiene una diversidad bacteriana que los investigadores asocian con mejor salud metabólica, mejor sistema inmune y menor incidencia de las enfermedades crónicas que están devastando a las sociedades industrializadas.
Lo que Estados Unidos abandonó en los años 50 y está intentando recuperar ahora con muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero, México lo tiene todavía. No del todo, no en todas partes, no en la cocina cotidiana de la mayoría, pero existe en los mercados de los pueblos, en las cocinas de las abuelas que todavía saben hacer el mole desde cero, en las comunidades indígenas que nunca dejaron el maíz criollo, en las recetas que las madres les enseñan a sus hijas antes de que se vayan a la ciudad. Ese conocimiento es frágil. Cada generación que no lo aprende es una generación que puede ser la última en tenerlo. Volvamos al principio, el olor de la cocina de tu abuela. Ahora ya sabes que ese olor no desapareció por accidente ni por el paso del tiempo. Desapareció porque hubo un negocio que ganaba más si desaparecía. Porque convencer a una generación de que cocinar desde cero era anticuado era más rentable que respetar lo que esa generación sabía hacer. Porque vender un producto ultraprocesado da más margen que vender un jitomate. No es una conspiración, es simplemente la lógica del mercado llevada hasta sus consecuencias más extremas. Cuando el objetivo de una empresa es maximizar beneficios y tiene los recursos para cambiar los hábitos de millones de personas, eso es lo que hace, y lo hace bien. Lo que sí es una conspiración, en el sentido más literal de la palabra, conspirar significa respirar juntos, actuar coordinadamente, es la manera en que la industria alimentaria, la industria del marketing y en algunos momentos las propias políticas públicas trabajaron en la misma dirección, hacer que la comida procesada pareciera más conveniente, más moderna y más accesible que la comida real. Y funcionó. Durante 40 años funcionó perfectamente. Pero hay algo que no pudieron comprar. No pudieron comprar la memoria. Todavía hay personas en México que saben cómo se hace el mole desde cero, que saben qué es el epazote y para qué sirve, que saben nixtamalizar maíz, que saben fermentar, que saben que el frijol de olla necesita tiempo y que ese tiempo es parte del resultado. Ese conocimiento no está en ninguna aplicación, no está en ningún supermercado, no está en ningún producto con etiqueta verde que diga natural o artesanal. Está en las personas que lo aprendieron de otras personas. Y esa cadena se puede romper en una sola generación. Pagaron millones para que olvidaras cómo comían tus abuelos. La pregunta es si todavía estás a tiempo de recordarlo. Ahora te preguntamos, ¿hay algún platillo de tu abuela o de tu mamá que sepas hacer desde cero y que ningún producto industrial puede reemplazar? ¿O hay alguno que ya no sabes hacer porque nadie te lo enseñó a tiempo? Cuéntanos en los comentarios. Queremos leer esas historias porque cada una es un pedazo de memoria colectiva que vale la pena preservar. Si este video te hizo pensar en algo que tienes y que quizás no estás valorando lo suficiente, dale like y suscríbete a El Otro Lado, porque hay muchas más historias sobre cosas que teníamos que perdimos sin darnos cuenta y cuya ausencia todavía estamos pagando. Nos vemos en el siguiente.